Este es el violento fundador del club de moteros más famoso del mundo, Hells Angels. Sonny Barger, un rebelde que desafió las normas sociales, dejando tras de sí un legado de violencia y destrucción en el mundo de los moteros fuera de la ley. Sonny Barger. En los turbulentos anales de la historia, hay quienes se elevan por encima de lo ordinario, negándose a conformarse con las normas sociales. Sonny Barger, un hombre cuyo espíritu no conoce fronteras, labró su camino sin miedo desde el principio, sacudiendo los cimientos de las calles que atravesaba. Con una audacia que desafiaba a la razón, él y sus famosos ángeles del infierno se convirtieron en sinónimo de los sucesos más impactantes y brutales del siglo XX. Prepárese para un relato apasionante, la historia de un hombre que se atrevió a desafiar al mundo y dejó un legado envuelto en violencia y destrucción. Desde su más tierna infancia, Sonny Barger poseía un fuego incontenible en su interior, una llama que ardía más que el sol. Su sola presencia podía encender el caos y disfrutaba de cada momento. Nunca rehuyó un desafío y abrazó el lado más oscuro de la existencia, una tempestad que rugía en sus venas. Fue en este reino del caos donde nació la leyenda de Sonny Barger. Sin embargo, fue durante la infame tragedia de Altamont Speedway, cuando el nombre de Barger quedó grabado en la historia con una tinta escalofriante. Un suceso que conmocionó a toda una nación y que quedaría para siempre entrelazado con su legado. En medio del caos y la discordia que se desataron, Barger y sus ángeles del infierno se erigieron como pilares del desafío, inflexibles ante el clamor que les rodeaba. Fue un momento en el que el mundo contempló las profundidades de la naturaleza humana y Barger, inquebrantable, se enfrentó a ellas de frente. Pero no nos dejemos consumir únicamente por los matices más oscuros de la vida de Barger. En las profundidades de su rebelión se esconde una complejidad que desafía cualquier categorización. Era un hombre de contrastes, un tapiz tejido con hilos de pasión y lealtad. Para sus hermanos de los ángeles del infierno, era un faro inquebrantable, un líder que infundía respeto y devoción. Juntos recorrían las carreteras, una manada salvaje con un espíritu indomable. Entre las historias de violencia y destrucción hay susurros de un anhelo más profundo dentro de Barger, una búsqueda de la libertad tal vez, o un deseo de trascender los límites que se le habían impuesto. Caminaba en la cuerda floja entre el caos y el orden, bailando con el diablo mientras perseguía un sueño. Es en esta danza donde encontramos la esencia de su humanidad, imperfecta pero inquebrantable. Su historia no es una historia de violencia y destrucción, sino un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Se atrevió a vivir la vida a su manera, desafiando las normas que pretendían confinarlo. Y al hacerlo, dejó una marca indeleble en el lienzo de la historia, una huella que no puede borrarse. El ascenso Ralph Hubert Barger Jr., también conocido como Sonny Barger, es un hombre cuya vida desafía todos los pronósticos, impulsándole a convertirse en una de las figuras más notorias y célebres del mundo de las bandas de moteros fuera de la ley. Nacido en Modesto, California, el 8 de octubre de 1938, el viaje de Sonny comienza de forma difícil. Su madre les abandona a él y a su padre, huyendo con un conductor de autobús de Trailways cuando Sonny solo tenía 4 meses. El padre de Sonny, que tiene que criarlo solo, tampoco es un modelo que a seguir. Trabaja como jornalero, pasa las noches y la mayor parte de su dinero en los bares de los muelles, y a menudo se lleva a Sonny con él. Es en esos bares donde Sonny aprende algunas de sus primeras lecciones de vida. Se convierte en un maestro de la supervivencia, robando galletas saladas y huevos duros mientras aprende sus primeras palabrotas de un loro que chilla obscenidades. Pero eso es solo el principio de su alocado viaje. A medida que Sonny crece, se desilusiona cada vez más con el camino recto y estrecho. Rechaza la escuela, tiene problemas con sus profesores y acaba abandonando los estudios a los 16 años. En un intento por encontrar su lugar en el mundo, Sonny se alista en el ejército con un certificado de nacimiento falsificado. Sin embargo, su estancia en el ejército dura poco, ya que pronto descubren su engaño y le dan de baja solo 14 meses después. De vuelta a casa, Sonny lucha por encontrar la estabilidad, yendo de un trabajo a otro, sin poder mantener nunca un empleo fijo de 9 a 5.
Pero el destino interviene y Sony descubre su verdadera vocación. En 1966, Sony funda su primer club de moteros, los Oakland Panthers, junto a un grupo de veteranos militares. Aunque el club acaba disolviéndose, Sony se siente atraído por otro grupo de moteros. Entre ellos se encuentra Don Butch Reeves, que lleva un parche, perteneciente a la extinta sección Nómadas de Los Ángeles del Infierno. En 1957, Sony y los suyos fundan su propia sección de Los Ángeles del Infierno, luciendo con orgullo el infame logotipo de la cabeza de la muerte, una calavera con una gorra de aviador dentro de unas alas. Aunque Sony no es el fundador del club, asciende rápidamente en el escalafón hasta convertirse en el miembro con bandas de moteros rivales como los Gypsy Jokers. Sony sigue siendo una fuerza imparable. Consolida su poder y construye un imperio de violencia y vicio a medida que expande el alcance de Los Ángeles del Infierno. Sin embargo, con su ascenso al poder, Sony también se convierte en un símbolo de todo lo que está mal en el submundo criminal. A principios de la década de 1960, el club de moteros Hells Angels crece exponencialmente, tanto en tamaño como en notoriedad. Se convierte en una de las bandas de motoristas ilegales más temidas de Estados Unidos. Su infame reputación va acompañada de un creciente número de problemas con la ley. Como líder de facto del club, Sony se encuentra en el centro de muchas batallas legales. La reputación de violencia y agresividad de los Hells Angels llega a un punto crítico en 1969. Son contratados para proporcionar seguridad en un concierto gratuito organizado por The Rolling Stones en el Altamonte Speedway de California. Desgraciadamente, el evento se convierte en un caos, con peleas entre los asistentes al concierto e incluso con los propios ángeles del infierno implicados. La situación se agrava trágicamente cuando Meredith Hunter, de 18 años, es apuñalada mortalmente por un ángel del infierno tras apuntar con un arma de fuego hacia el escenario. Aunque Sonny Barger está presente en el concierto de Altamonte, no está implicado en el apuñalamiento y no se le imputan cargos en relación con el incidente. No obstante, el suceso y la implicación de los Hells Angels proyectan una oscura sombra sobre el club, alimentando aún más su ya de por sí notoria reputación. Los problemas legales de Sony continúan en la década de 1970 y culminan con una condena de 4 años de prisión por posesión de 37 gramos de heroína y un arma de fuego ilegal. Su estancia entre rejas se convierte en un punto de inflexión para los ángeles del infierno. Es durante este periodo cuando el gobierno federal adopta una postura más agresiva contra las bandas de motoristas ilegales, intensificando los esfuerzos policiales y las persecuciones. A pesar de estos retos, Sony sigue sin disculparse, viviendo la vida a su manera y abriendo un camino que pocos pueden seguir. Publica varios libros, entre ellos una autobiografía superventas que ofrece a los lectores un vistazo a la mente de un auténtico rebelde. Sonny Barger encarna la esencia de la naturaleza humana con toda su emoción y sus defectos, y su vida sirve de testimonio del espíritu indomable de un individuo extraordinario. El legado. En 1982, Sonny Barger se enfrentó a un formidable diagnóstico: cáncer de garganta, consecuencia directa de su hábito durante décadas de consumir 3 paquetes de Camel al día. A pesar de que le extirparon quirúrgicamente las cuerdas vocales, este contratiempo no pudo apagar su inquebrantable espíritu de abrazar la vida al máximo. Sony recorrió con perseverancia las vastas extensiones de carretera y con el paso del tiempo se decantó por las Hondas y BMW de alta cilindrada, en detrimento de las tradicionales Harley Chopper, asociadas a la banda de moteros Angel. A lo largo de su extraordinario viaje, Sonny Barger conservó su espíritu indomable y siguió siendo un rebelde entre ellos. Una autobiografía superventas que ofrece a los lectores un vistazo a la mente de un auténtico rebelde. Sonny Barger encarna la esencia de la naturaleza humana con toda su emoción y sus defectos, y su vida sirve de testimonio del espíritu indomable de un individuo extraordinario. El legado. En 1982, Sonny Barger se enfrentó a un formidable diagnóstico: cáncer de garganta, consecuencia directa de su hábito durante décadas de consumir 3 paquetes de Camel al día. A pesar de que le extirparon quirúrgicamente las cuerdas vocales, este contratiempo no pudo apagar su inquebrantable espíritu de abrazar la vida al máximo. Sonny recorrió con perseverancia las vastas extensiones de carretera y con el paso del tiempo se decantó por las Hondas y BMW de alta cilindrada, en detrimento de las tradicionales Harley Chopper, asociadas a la banda de moteros Angel.
A lo largo de su extraordinario viaje, Sonny Barger conservó su espíritu indomable y siguió siendo un rebelde hasta el final, desafiando constantemente a la autoridad y superando los límites de lo que se consideraba posible. Su existencia inconformista le aportó valiosas enseñanzas que ilustran la esencia de la verdadera hombría. Entre estas lecciones se incluyen su decisión de alistarse en el ejército, que puso a prueba su temple, y el tiempo que pasó entre rejas, que moldeó aún más su carácter. El legado de Sonny Barger sigue vivo, hoy en día. Su historia resume la esencia del motorista fuera de la ley original, un hombre que se negó a dejarse limitar por las normas sociales y eligió vivir la vida a su manera. Este estimulante viaje sirve como testimonio del espíritu inquebrantable de la naturaleza humana, inspirando a otros a abrazar su individualidad, desafiar el statu quo y descubrir su propio camino hacia la plenitud. La rebelde vida de Sonny Barger, marcada por la violencia y el desafío, deja tras de sí un legado de individualidad y búsqueda de la libertad. Gracias por verlo. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para ver más vídeos. ¡Hasta la próxima!